¿Sabrías decir cuántas personas o cuántas productoras de podcast hay que se dediquen íntegramente al audio en español o al audio en castellano? Pues seguramente la respuesta sea muy pero que muy difícil, pero por algún sitio habrá que empezar a contabilizar todos los actores, digamos, que intervienen aquí, y por eso 212 nos ha hecho el primer mapa de la industria del audio en español. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, como cada día, para ofrecerte herramientas, consejos, recomendaciones, artículos de opinión, episodios de opinión o artículos que me encuentro por la red relacionados con esto que tanto nos gusta llamado podcast. Y hoy quiero hablaros del primer mapa de la industria del audio en español creado por 212.com, en el que han englobado a casi 400 entidades que dinamizan la creciente industria del audio. Ya sabemos que no todo el audio es podcast, que los podcasts no solamente es la gente o las personas que se ponen delante del micrófono, sino que cada vez es necesario que intervengan más y más profesionales y más entidades que ayuden a crear todo este ecosistema y para que a ti te llegue un producto de calidad a tus oídos o a tus ojos, porque también el vídeo podcast tiene algo que decir. El caso es que han contabilizado ni más ni menos que 393 entidades que han apostado firmemente por el desarrollo de la nueva industria del audio en los mercados en español, ya sea en el mercado de América Latina, en España o en el mercado hispano de los Estados Unidos. Todo esto durante los últimos 5 años. Han creado, gracias a estas casi 400 entidades, más de 100.000 podcasts, cerca de 25.000 audiolibros, todo ello en español, entre otros formatos que derivan o están derivados de toda esta industria, ¿no? El caso es que gracias a las intervenciones de estas 393 entidades se espera que la industria crezca hasta los 26,6 millones de oyentes en el 2026 y que estos oyentes vayan creciendo hasta un 30% de manera interanual, y todo ello que genere unos ingresos de 590 millones de euros a través de la publicidad, del branded content, de los ingresos derivados de las suscripciones, etcétera. Por otro lado, nos comentan que 19 millones de internautas mayores de 16 años ya escuchan mensualmente contenidos sonoros online, ya sea música, radio en directo, en diferido, audiolibros, podcasts, etcétera, pero que los podcasts han sido el único formato que creció en 2022 frente a 2021 y ha crecido ni más ni menos que 10 puntos. Ya es consumido este formato por el 54% del público entre 16 a los 70 años, según el último informe del estudio de audio digital del IAB, si no me equivoco. España, nuestro país, es la principal creadora de contenidos de audio en español, ya que el 50% de las entidades que identifican en este mapa proceden de España, mientras que un 29% representan a entidades de varios países de América Latina, y un 14% en Estados Unidos. El 7% restante son del resto de Europa, que también trabajan el audio en castellano. El caso es que todo esto en conjunto pues muestra un gran auge del idioma español en audio en países con diferentes idiomas, ¿no? El español es el predominante en algunos países, pero no tiene por qué ser el idioma oficial. De la misma manera, este análisis realizado por 212.com revela que las entidades identificadas pertenecen principalmente a 3 actividades económicas. En concreto, un 36% son estudios a nivel mundial que prestan servicios de producción, un 18% son medios de comunicación que ven crecer sus comunidades con este formato y un 14% son plataformas de escucha de contenidos en audio basadas en la palabra hablada. Podcast, audiolibros, audiodramas, bookcast, que no sé la diferencia entre un bookcast y un audiolibro, o un bookcast y un podcast, o es un audiolibro o es un podcast, no sé, por favor,
dejadme vuestros comentarios a este respecto, porque yo desconozco cuál es la diferencia. Pero bueno, si nos centramos solamente en España, el 36% son estudios de producción, el 23% son medios de comunicación y el 11% se dedica a la formación relacionada con el mundo del audio. Y el 7%, en último lugar, son plataformas de streaming. El caso es que todo este conjunto ofrecen a los oyentes a nivel global casi la mitad, el 45%, el catálogo centrado en podcast. El 38% se especializa en audiolibros y un 17% ofrece podcast y audiolibros en conjunto, ampliando así el espectro de oyentes, pues una mayor diversidad de contenidos para que atraigan a más y más audiencias. En España, por un lado, el 68% de las entidades solo apuesta por el podcast, mientras que el 19% apuesta por los audiolibros y el 13% lo hace en ambas opciones. El caso es que todo ello, vamos a ampliar el mapa, nunca mejor dicho, porque es el mapa de la industria del audio. Han dividido este mapa en diferentes categorías. Por un lado, bibliotecas centradas en el audio, servicios, pues ya sea para suscripciones, para análisis, para publicación, bueno, medios y referencias sectoriales, como la propia 212.com, vemos aquí a la Asociación Podcast, a Asespot, a Podcasteros, a Prodigioso Volcán, Red de Periodistas, si no me equivoco, está por aquí. También tenemos editoriales como Planeta Audio, Wizarding World, esta es la de J.K. Rowling, si no me equivoco. Audiolibros, bueno, tenemos aquí un montón de ejemplos de empresas que son cercanas, o al menos que a mí me tocan muy de cerca. En cuanto a formación, pues tenemos a Doméstica, a Quiero Ser Podcaster, está por aquí SUNE, la Universidad de Nebrija, Gorka Zumeta, Atea FM, así que me suenen y que reconozca los logos a simple vista. En cuanto a la inteligencia artificial, tenemos aquí un montón ya de representación, 2, 5, 8, 11, 14, 17 empresas distintas en cuanto a inteligencia artificial, y eso que acaba de llegar. En cuanto a productoras, bueno, pues es, si no me equivoco, la mayor concentración de ejemplos que nos traen aquí. Creo que no están los logos de los 393, no lo sé, oye, a lo mejor me equivoco, pero no me voy a poner a contar a ver si hay 400 o no. Pero aquí quiero hacer un pequeño paroncito porque me hace una ilusión tremenda, y creedme que todavía no me lo creo, que aparezca ya la productora EOB dentro de este mapa de la industria del audio en español. Algunos diréis, sí, hombre, Jorge, tú ya llevas muchos años dedicándote a esto y, hombre, ¿cómo no vas a estar? Pues sí, que yo estuviera, me lo puedo llegar a terminar de creer, pero que la productora EOB, con el poquito tiempo que tiene, digamos que el lanzamiento oficial fue en diciembre del año pasado, que aparezca aquí ya el logo, rodeado de otras productoras como, no sé, el Terrat, veo por aquí, Adonde Media, no sé, Futuro Estudios, Laboratorio Sonoro, Nación Podcast, no sé, De Facto, La Fábrica de Podcast, no sé, hay un montón aquí, Yes We Cast, Posta, FM, no sé, hay un montón aquí. La verdad que me hizo pues mucha ilusión. ¿Qué queréis que os diga? Que aparezca el logo de mi empresa, pues hombre, a uno le llena de orgullo, ¿no? Y que le metan dentro de este mapa de productoras, pues oye, significa ya, al menos es una pequeña medallita, ¿no? Como ya he clavado el pico hasta aquí, en esta montaña. Ahora hay que seguir subiendo. Bueno, pasamos al siguiente bloque, que son las plataformas de publicación de audio, y aquí pues tenemos las más conocidas, ¿no? Las más representativas de todo el planeta, como Spotify, Spreaker, Evox, YouTube, Podcast Cat, Stitcher, no sé, Storytel, Emilcar FM. Aquí aparece en plataforma de publicación. Yo creo que sería más bien una productora, pero bueno, Acast, Anchor. Bueno, Anchor ya la deben de quitar, pero bueno, no está del todo actualizado. El año que viene imagino que aparecerá tapada por Spotify. Google Podcast, Podimo, no sé, hay un montón. En cuanto a festivales o premios,
Aquí sí que he hecho en falta, me tengo que poner las pilas para que aparezca el año que viene Podnight, pero bueno, entiendo que es demasiado reciente quizás, pero aparecen las JPod, Podcastival, PodTalks, los premios Ondas, Estación Podcast, no sé, los premios Evox, Prosodia, bueno. En cuanto a medios de comunicación, aquí también quiero hacer un pequeño paroncito por la parte que me toca, y es que aparece Europa Press, y juraría que Europa Press, bueno, tiene una pequeña audioteca respecto a los cortes de audio que consiguen y los cortes de audio referentes a sus vídeos, pero creo que hacen referencia a la parte de podcast que tiene Europa Press y sus 16 podcasts, y ahí algo tengo que ver. Más que nada porque actualmente produzco todos ellos, o casi todos ellos, y porque formé parte de su confección hace ya 4 o 5 añitos. Y aquí aparecen, pues como os podéis imaginar, pues Podium Podcast, Ser Podcast, El País, La Razón, Mediaset, Marca, 5 Días, Radio Televisión Española, El Confidencial, El Español, El Mundo, bueno, pues Vocento, pues, los medios de comunicación más importantes, tanto de España como de otros países. Y pues así a simple vista, un montón, pero un sinfín de entidades que se dedican a producir audio, podcast, audiolibros, bueno, pues todo este ecosistema que tanto nos gusta referente al audio, y que esperemos que siga evolucionando, que no se estanque. Y esto, creedme que es algo impensable cuando hace 10-12 años apenas estaban Evox y las primeras productoras empezaban ni siquiera eran productoras, yo creo que eran red de podcast, y el RSS era el factor común de todos ellos, pero que poco a poco pues ha ido evolucionando, y sin perder la esencia de ese RSS, pues se han ido creando nuevas maneras de distribuir, pues ya sea podcast o audio en general. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.